Listo para recibir a nuestro amigo porteño que está en Santiago. Explíqueme cómo está usted, don Rafa. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto del día de hoy. Al igual que todos los lunes, nuevamente a la hora justa y precisa, estamos en esta nueva programa. Pero me preguntabas qué hago en Santiago. Yo he estado varios días en Santiago, salvo el día domingo que me devolví a la casa para estar con la familia, pero hoy día acompañé a José Antonio Kast en el punto de prensa que habitualmente se hace a las 11 de la mañana y media, sobre uno de los planes o estrategias de trabajo por algunos temas vigentes en nuestro país, y hoy día se lanzó el plan Cancerbero, que está referido a la situación de las cárceles, y ese fue el motivo por el cual me trasladé muy temprano para estos lados y acompañar a José Antonio en el lanzamiento de ese plan de trabajo que ha sido elaborado por su equipo de trabajo en materia de seguridad. Y sinceramente es un plan bastante minucioso, bastante profesional, que nos debiese llevar a tener una visión mucho más amplia respecto al problema dramático que acontece en las cárceles, que son verdaderamente escuelas de delincuentes, del crimen organizado. Y de hecho tú en tu entrevista previa algo lo citabas a propósito de la detección de estos líderes del Tren de Aragua en la cárcel de Valparaíso, de tal manera de que viene a ser justo en el minuto más adecuado que nos permite abordar un tema de tanta preocupación para nuestra ciudad y nuestro país. Oiga, en algún momento el fiscal nacional Ángel Valencia, ¿no es cierto?, pidió que por favor la fiscalía, que investigaciones, que qué sé yo, que cotejaran el tema de las huellas digitales y cotejaran también con la información foránea extranjera de los países vecinos, menos algunos, ¿no es cierto?, como Venezuela, que no quiere transparentar ningún tipo de información de ese tipo, que vieran, ¿no es cierto?, si efectivamente... Bueno, y aquí nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, en Valparaíso, uno de los líderes, uno de los... estamos hablando de la cúpula, integrante de la cúpula del Tren de Aragua, que se encontraba en Chile con otra identidad, actualmente está recluido en la cárcel de Valparaíso. Se trata de Junior Misael Castillo Betancourt, quien dijo llamarse Junior Daniel Castillo en el momento de la detención, y ahí comienza todo. Al final no hay culpabilidad, no hay capacidad de trazabilidad para ver qué otros delitos ha cometido acá o fuera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y en Valparaíso, ahí está recluido, ¿eh? Pero es una situación bastante lamentable, porque si tú te das cuenta de todas las cosas que tú acabas de señalar recientemente, nos permite decir de que prácticamente el crimen organizado está avanzando a pie firme, no solamente en tierra libre, o sea, donde estamos los ciudadanos, sino que también al interior de las cárceles. Y eso es algo altamente preocupante, porque al final aquellos delincuentes primerizos que a lo mejor cometen delitos comunes, terminan después siendo cooptados por estos líderes terroristas, estos líderes de un crimen realmente que tiene tentáculos en todo un continente, y eso es algo que se debe atajar. Yo aplaudo la medida de poder detectarlo a través de la Policía de Investigación, a través de la PDI, pero esto es parte de un proceso que tiene que ser desarrollado no solamente con el trabajo de inteligencia, con el trabajo del uso de las tecnologías, sino que tiene que ser abordado en un término mucho más amplio, mucho más macro, que nos permita decir que las cárceles no son escuelas de los delincuentes, sino que son lugares en que efectivamente llegan los delincuentes a cumplir efectivamente sus penas, porque cometieron un delito, dependiendo de la gravedad, esa gravedad tiene que ser reflejada en la forma en que esos delincuentes asumen esa responsabilidad. Por eso cuando hoy día hablamos del plan, a propósito del sistema carcelario, del plan que lanzó José Antonio Kast, tiene que ser súper riguroso. No se puede tratar con cariño, con amor a aquellas personas que cometieron un delito. Muy por el contrario, tenemos que ser súper rigurosos en aplicar la legislación vigente, súper justos para poder aplicar esa misma, y que las personas apliquen o se les castigue adecuadamente, para que acudir o llegar a una cárcel sea realmente una acción lastimosa, que nadie quiera estar presente en una cárcel. Con eso debiesen bajar los índices de las personas que llegan a las cárceles. Yo he ido a la cárcel de Valparaíso, tengo la posibilidad de a veces de acompañar a la Core Paulina Yáñez, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad, que entre otras cosas tiene a su cargo también la situación que acontece con los recintos penitenciarios a propósito
o de algunos financiamientos en las tareas que realizan, y pude ver la forma dramática en que Gendarmería a veces tiene que desarrollar su trabajo, y es realmente lastimoso. El otro día conocía cómo la situación del casino de oficiales a veces tienen que hacer sanitización diaria por el tema de los ratones. Entonces, si no le damos las herramientas a los gendarmes, al cuerpo de gendarmería, para que realice una labor eficaz en materia penitenciaria, difícilmente vamos a poder combatir completamente esta escuela de los delitos o de los delincuentes que opera al interior de las cárceles. Por eso es un trabajo amplio, macro y mancomunado que tiene que ser liderado por el gobierno de turno, en este caso el gobierno que va a empezar a asumir el próximo año, el 10 de marzo, para combatir eficazmente y con carácter el crimen organizado y la delincuencia. Las cárceles no son entonces, según la concepción marxista, estos instrumentos de dominación de clase, como lo dijo Daniel Jaude en su momento ahí. Eso es algo súper difícil de entender, porque al final los marxistas, el Partido Comunista, ve todo algo como una expresión de su ideología. Para ellos, incluso la religión es el opio del pueblo. Y quizás vamos a comentar lo que aconteció con un partido que se denomina cristiano y que termina apoyando a aquellos que por cristianismo ha sido denominado como intrínsecamente perverso. Pero eso es parte de la historia. Pero yo creo que si quieren, por lo menos las personas de izquierda, o más bien con un sentido progresista, hablar de rehabilitación, tenemos que generar condiciones para la rehabilitación. Y quizás aquellos delincuentes primerizos o de delitos comunes o de bajo rango, se puede permitir una reinserción, una rehabilitación, en la medida que sea duro y sea riguroso con aquellos que han cometido delitos de alta gravedad y que están generando temor y terror en la ciudadanía. Por eso en ningún caso puedo compartir esos criterios ideológicos que tiene el señor Jaude. Oye, aprovechar de preguntarte por lo que pasó ahí en Valparaíso, a propósito de delincuencia y todo lo demás, que en definitiva van a caer a la cárcel, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó ahí? Un robo en las bóvedas ahí del Itaú, en el Banco Central ahí en Valparaíso, en el radio céntrico. Oye, y fue recién hoy día en la mañana, digamos, hoy día en la mañana, a una cuadra de mi oficina, a una cuadra del reloj Turri. Mira. Una situación bastante sorprendente, porque al final, cuando nosotros observamos o hacemos una recapitulación de situaciones delictuales en nuestra zona, en nuestra ciudad de Valparaíso, vemos lo que acontece hoy día, que se roban 7.000 millones de pesos, que es mucha plata. Vemos la situación cinematográfica que aconteció a una cuadra de ese sucursal del banco, como fue el robo del Banco Estado, o lo que aconteció en la tienda París hace un par de semanas también atrás, en que se utilizaron miguelitos, hubo balacera, hubo una situación bastante cinematográfica, reitero ese concepto. Quemaron auto. Y ahora vemos quemaron auto, efectivamente. Entonces, es una situación que nos debe en alerta. Las situaciones de delitos graves, con importante connotación, están ocurriendo muy seguido en nuestra ciudad de Valparaíso, y es algo que tenemos que atajar. Pero eso no solamente requiere un plan de inteligencia para poder prever situaciones como esta, en la ayuda de tecnología para poder detener a los que cometieron los delitos, sino que también se requiere mano firme, con carácter, con decisión, para poder aplicar las sanciones que correspondan a aquellas personas que están cometiendo estos delitos. Este delito de un banco, y esto es simple opinión personal, me asemeja mucho a lo que acontecía en el pasado con grupos extremistas que robaban bancos financiar sus propias actuaciones extremistas. No sé si la línea delictual que ha operado en este caso el día de hoy va en esa línea, pero estamos hablando de muchas lucas, de muchos recursos, y las medidas de seguridad del banco no estaban lo adecuadamente eficientes para poder evitarlo. Y eso es algo que tiene que ser analizado por la inteligencia de las policías, por el Ministerio Público, porque realmente es una situación que nos llama la atención, es una situación que no puede pasar desapercibida, y tenemos que adoptar las medidas de rigor para poder esclarecer adecuadamente el delito que aconteció el día de hoy. Oye, si vamos a la Academ esta semana, ¿qué querés que te diga? O sea, José Antonio Kast, 30%, superaría incluso a Yanete Jara con un 27%, en primera vuelta estamos hablando,
Atrás aparece Evelyn Matei, 14%. Franco Parisi, 11%. Por ahí advertía, ¿no es cierto?, alguien que podría superar, llegar al tercer puesto Parisi. Ojo con eso. Johannes Kaiser queda bastante más atrás con un 5%. Y así están las cosas. Bueno, me imagino que esto te trae muy buena, bueno, digamos, beneplácito, y te deja un gustito, un sabor grato, ¿no? O sea, sí, pero con un pero, y lo voy a hacer súper explícito, porque tal como lo hemos señalado reiteradamente, las encuestas son el reflejo de un determinado momento. Yo estoy consciente de que el trabajo que está realizando el equipo de trabajo liderado por José Antonio Kast está dando frutos, y está dando frutos porque está colocando el acento en los lugares que corresponde, en los problemas que tienen los chilenos. Por eso, lunes tras lunes, se hace un punto de prensa en el Partido Republicano en que se da a conocer un plan de trabajo para abordar una de las temáticas que están clamando los chilenos. Es decir, se está conversando con los chilenos a propósito de cuáles son esos problemas y cuáles son las soluciones que se van a enfrentar. Eso los chilenos lo están mirando, y cuando se pone como una línea de trabajo el poner como propósitos solucionar grandes problemas, claramente la ciudadanía va a empezar a responder a ello. Yo con esto no quiero entrar y cómo están desarrollando los demás su propia... Te estás quedando pegado, amigo mío. Espérate, se te está ahí parece que te están llamando. Cuando entra una llamada y comienza a complicarse. No, pero ahora se me ve bien. Ya, ahora sí. Entonces, yo te decía de que al final ese es el punto súper importante que hay que dejar, esta de que apareció el día de ayer, el de la academia, en cuanto permite corroborar de que se están dando los énfasis que corresponde. Por tu rostro puedo ver de que a lo mejor sí, está ahí más pegado. La nitidez no es la más... ¿Viste? Yo te dije. Te dije. Ya, pero entiendo el concepto. Oye, 33% aprueba la gestión del presidente Boric. Los mejores evaluados, Jaime Pizarro con un 77%, Carolina Redondo, la ministra de Cultura, ¿no es cierto?, con un 54%, Álvaro Elizalde, 54%. Antonia Orellana, una caída 13 puntos, llega a un 43%. Nicolás Cataldo en los últimos lugares, 35%. Nicolás Grau, 34%. Luis Cordero, 26%. Es lo que dice la academia esta semana. Bueno, veremos cómo va a ser la fotografía la próxima semana. Vamos a ver cómo es esa fotografía, pero solo comentar que al final el deporte sigue siendo uno de los temas principales. Por algo el ministro Jaime Pizarro, que tuve la posibilidad de trabajar con él en Wander, está liderando esa percepción. Porque es una persona que trabaja y que viene de un mundo no político, y al no ser un político tradicional, claramente tiene su foco en los problemas deportivos y no en otras. Harold Maynicos claramente tiene una connotación distinta, porque él desarrollaba una labor política al interior del deporte, y eso también empieza a tomar un peso. Pero tenemos que darle tiempo al tiempo. Para el caso de Harold, tiene que seguir jugando en el caso de conseguir las firmas necesarias para poder obtener su pase al voto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, no hay acuerdo con la derecha unida, digamos. Definitivamente ya se sentenció todo, parece indicar. Nosotros estaba escuchando ahí algunas declaraciones de republicanos. No hay cómo ponerse en contacto, digamos, con Chile Vamos para las parlamentarias, por lo menos. Bueno, el tema parlamentario es algo bien difícil, que a lo mejor de comprender desde el punto de vista de las personas que nos están observando. Ese sigue siendo un lenguaje de políticos, de los partidos políticos. Y yo ahí prefiero que los partidos políticos sigan conversando, sigan desarrollando la mejor estrategia. Yo creo que cuando hay una competencia entre diversas alternativas que se le ofrecen a la comunidad, permite captar un mayor número de votos. Y eso es algo que también se tiene que analizar a la hora de determinar si es favorable o no una lista de unidad. Pero eso lo tienen que ver los equipos electorales, lo tienen que ver la directiva de los partidos políticos, y hacer lo que sea mejor para el país. Y en eso siempre nos van a contar con toda nuestra colaboración, porque cuando tienen como propósito lo mejor del país, estamos siempre en la misma senda.
Oye, estamos con Rafael González, como aparece ahí, abogado, magíster en Derecho Privado, precandidato a diputado Distrito 7, Partido Republicano. Oye, la militancia DC dice lo siguiente: está convencida que el anticomunismo hoy en día no es un tema en Chile ni en el mundo. Ese es un tema del pasado. Hoy día los temas son la fragilidad de la democracia, el surgimiento de la extrema derecha también en Chile. Por lo tanto, ese discurso de campaña del terror de ciertos sectores no hizo efecto con la madurez política de nuestra militancia. ¿Quién dijo esto? Chumilla, Francisco, que es ahora el presidente interino, digamos, de la Falange después de la Junta Nacional el sábado. ¿Compartes eso? Me imagino, claramente no. Mira, yo sinceramente también creía que el anticomunismo y esos conceptos eran parte del pasado, porque el Partido Comunista es algo del pasado, tiene una ideología que ya no forma parte de la actualidad. Sin embargo, en el ideario del Partido Comunista, y esto lo manifestaron hace pocas semanas o pocos meses cuando tuvieron su congreso, se siguen declarando como marxistas, se siguen declarando como anticapitalistas, se siguen señalando de que la democracia es un instrumento para conseguir sus fines. Eso es simplemente un lenguaje que nos permite decir de que los que están desactualizados, nosotros estamos en una postura completamente distinta. Si ellos quieren seguir bajo esa lógica, ellos serán los responsables de esa lógica, pero nosotros estamos en una lógica distinta y en un foco completamente distinto, que es solucionar los problemas que tienen los chilenos y que tienen carácter de urgencia, de urgente para poder solucionar esos problemas. Ahora, yo lamento mucho de que un partido como la Democracia Cristiana, que nace como una alternativa al marxismo, bajo una inspiración de la doctrina social de la Iglesia de Democracia Cristiana, hoy día esté aliado con aquellos que consideraban a la religión como el opio del pueblo. Es algo completamente contradictorio a lo que es la esencia o los fundamentos por los cuales nace la democracia cristiana. Yo no me considero parte de la democracia cristiana, muy por el contrario, tengo muchas cosas de diferencia, pero sí soy muy riguroso en estudiar y saber por qué nacen determinados partidos políticos, y entre ellos el de la democracia cristiana, que nace a partir del Partido Conservador, nace desde lo que fue la Falange Nacional, y claramente tenía una inspiración completamente distinta, o es una antítesis de lo que es el Partido Comunista. Y hoy día que estén aliados electoralmente o apoyándose mutuamente es algo esencialmente contradictorio. Ahora, la democracia cristiana, acuérdate que al final se alineó con el oficialismo, digámoslo así, y votó, digamos, por apruebo para el primer texto de la Constitución. Alguien dijo, bueno, esto viene a alinearse, digamos, con una cercanía a la izquierda, digamos, esta segunda pero ya etapa. sabemos cuáles fueron esos resultados de terminar aliándose con quien no corresponde, y también podemos concluir que al final terminan aliándose solamente con un sentido de proteger cuotas de poder y no por un tema de convicción. Si al final eso es lo que más sorprende de la posición de la democracia cristiana, porque por último, cuando en su momento hablaban de la tercera vía y de un montón de cosas de esa época, por lo menos tenían una identidad y convencieron a una gran cantidad de habitantes de Chile sobre esa identidad que tenían. Pero hoy día están con la identidad del Partido Comunista, que es algo completamente distinto a su esencia. Oye, en otra frase, ¿no es cierto?, célebre de Francisco Buenchumilla, dijo que el comunismo, ya dice, se volvió capitalista. Eso era Eso es, pero absolutamente jocoso, o quizá un poco para la básicamente risa, por China, ¿no es cierto?, que capitalista, efectivamente, digamos, pero su sistema económico, ¿no? Efectivamente, pero estamos hablando de una potencia que optó por una mejor vía para desarrollar la economía de su país. Pero el Partido Comunista Chileno, que no es esencialmente adherente del Partido Comunista Chino, sino que era más bien adherente de lo que aconteció en la Unión Soviética, hace muy pocos meses dijo que se declaraba marxista, y el marxismo promueve algo completamente
distinto o contrario al capitalismo. Entonces, esta discusión de capitalismo, anticapitalismo, del comunismo, yo creo sinceramente que está fuera de tiempo, pero el que está fuera de tiempo es el Partido Comunista. Y lo que nosotros tenemos que abordar ahora es una labor más bien ejecutiva para poder solucionarle los problemas que tienen los chilenos. Oye, muy breve, porque quiero pasar a Mauricio Villambre, tú sabes que siempre está también aquí en el programa, que ustedes se han topado ahí en algunos debates, ¿sí? Complementaba lo siguiente, argumentaba lo siguiente, decía, a ver, efectivamente el comunismo ya pasó, ahora viene una nueva etapa y no tenemos por qué tener miedo, digamos, a una nueva etapa. Hay 9 partidos, ¿no es cierto?, que van a estar atentos a lo que se haga, ¿no es cierto?, en un consenso, en decisiones consensuadas, no va a ser el Partido Comunista. Eso por un lado. Segundo, yo le menciono, ¿no es cierto?, que la derecha básicamente tiene el tema de que en cualquier momento puede convertirse en una Venezuela, ¿no es cierto?, y quedarse con todo el poder y todo lo... Dice que no, porque primero están todos los otros partidos, segundo porque no tienen mayoría en el Parlamento, y porque ya los tiempos han cambiado y ya no existe ese espacio. Las Fuerzas Armadas aquí en Chile no están apoyando tampoco, como sucedió allá en Venezuela, al Partido Comunista. Entonces dice que ellos sienten más temor por la derecha para que eventualmente pueda caer en una situación dictatorial, digamos, de esas características. ¿Qué opináis de ahí? Mira, bueno, es muy interesante la opinión de Mauricio, que efectivamente hemos topado, compartido varios debates, pero lo mismo dijo, exactamente lo mismo, Hugo Chávez a comienzos de los 90 y terminó haciendo exactamente lo contrario. Existen las comparaciones de la versión que él tenía cuando se planteó para una elección democrática y después termina haciendo lo contrario. Incluso también decía, pero tenía no el vamos ejército. a expropiar nada. Eso mismo le dije a Mauricio, me dijo, pero tenía el ejército a su favor. Aquí no hay ninguna posibilidad de que el ejército se comulgue, digamos, con el Partido Comunista. Depende, es que depende, porque una cosa es la formación doctrinal que puede tener las Fuerzas Armadas en general, y otra cosa es hacer la política que hicieron los argentinos hace mucho tiempo atrás, en quitarle todo tipo de financiamiento a las Fuerzas Armadas, y para que pasaran muchos años en que sus Fuerzas Armadas no tuviesen ninguna capacidad de reacción. Una cosa es esa y una cosa es la formación doctrinal. Yo comparto que la formación doctrinal de las Fuerzas Armadas siempre van a estar alineadas al espíritu de Chile, no otra cosa, no de un partido político. Y eso es fundamental. Pero si llevan a una situación de las Fuerzas Armadas bajo los mismos criterios que tuvieron en Argentina, claramente ese argumento se cae, porque ahí las Fuerzas Armadas claramente no van a estar en una posición para cumplir su labor. Ok. Bueno, el tiempo dirá, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar en esta carrera que está muy... Ojo, muy pero perdona que... muy abierta? Mira, tú llevaste el tema de las Fuerzas Armadas y yo creo que es muy natural hacer el análisis que se hizo con el caso de Argentina, porque recién ahora, con Milei, se están potenciando nuevamente los conceptos de las Fuerzas Armadas, se están renovando su flota, se están adquiriendo nuevos insumos, y piense cómo van a estar la Argentina en 10 años más. Lo cual es muy distinto si seguimos un criterio distinto en Chile, cómo van a estar nuestras Fuerzas Armadas. Y esto lo veo más bien como los efectos de relaciones internacionales, no lo veo como un tema interno, lo veo más bien como una posición estratégica del país. Y eso es algo que debe ser analizado con profundidad. Ok, revisemos entonces su agenda. Espérenme, aquí yo mostré esta imagen. ¿Con quién está aquí? Con José Antonio Kast. Eso fue el día sábado en la sesión de las fotos que vamos a tener para el periodo de campaña, y claramente eso fue al concluir una jornada de capacitación que fue de jueves, viernes y sábado. Oye, más peinado que Rafael González, ¿eh? Muy bien, es justo mi identidad. Y ahí ese es el reflejo de lo que fue ese día de fotos. Ok, ¿qué pasa por aquí? Ese es Paul Sefeir, ex constituyente del segundo proceso, que también fue candidato a diputado en la pasada anterior por Valparaíso, y que tiene todo un programa que los 2 minutos que le piden, y él me salió a respaldar. Exacto. A ver aquí.
Ah, la Ahí fotografía. ya, claro, en la fotografía, pero ahí ya estamos los tres candidatos, presidente, senador y diputado. ¿Cómo te ponís para la foto? Es complicado sacarse fotos, ¿eh? Uno no sabe qué hacer con las manos, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿Eh? Efectivamente, muy complicado, pero bueno, ahí están los expertos que van asesorando y van diciendo cómo uno tiene que estar en la mejor postura para posterior. Ya, ok. Sigamos chequeando por aquí. Mira, ahí estoy con una foto con el ex candidato a gobernador Francesco Venecián y también con el flamante precandidato al Senado en compañero de lista de Arturo Esquella, que es el vicealmirante en retiro Alberto Soto. Perfecto. Y aquí. Y eso fue al concluir la jornada de capacitación Ok. con todos los precandidatos. Ahí está con el general Vial y con el general Basaletti, el equipo unidad de José Antonio. Ok. ¿Acá? Espera. Rindiéndole un tributo al bote salvavidas por los 100 años de existencia. Qué importante es las actividades que hacen ahí en el bote de salvavidas. Ahí está. Sí, son los bomberos del mar. Ellos ¿Sí? realizan una labor extremadamente importante durante 100 años, abnegada porque son voluntarios, no les paga nadie y hay que hacerle un justo tributo. Ahí estamos en La una Fundación conversatorio del Piensa. Mercurio organizado en el... Claro, No, no, no. es uno de los invitados era Juan Pablo Rodríguez, Ah, sí. pero eso se desarrolló en la ex bolsa de valores organizado por el Mercurio de Valparaíso y por la Universidad de Santa María. Perfecto. ¿Acá? Ahí estoy con la concejal Belis, Valentina Belis, cuando fuimos a conversar con los representantes del barrio Puerto, del comercio del barrio Puerto. Y claramente nos plantearon sus principales problemáticas. Ahí estoy dando cuenta del plan de José Antonio del lunes pasado, cuando se difundió y se empezó a dar a conocer ese. Y aquí está en el punto Tiene online. Aquí estamos en el punto online, efectivamente. Oye, muy bien. Pues. Oye, no sé si queda algo más que quisiera agregar. Ya estamos en el momento final, Rafa. No, solamente quizás lo podemos conversar la próxima semana a propósito de los comentarios que han habido de las autoridades, a propósito de los recursos del puerto. Hoy día aparece una nota en el Mercurio de Valparaíso sobre la necesidad de que existan recursos para Valparaíso que vengan de la actividad portuaria. Señalar de que en el año 2024 hubo más de 9.000 millones de dólares que ingresaron a Chile con ocasión de la actividad portuaria, es decir, prácticamente unos 27 millones de dólares diarios que reporta nuestra actividad de Valparaíso al erario nacional. Y eso requiere un tratamiento distinto. Lo conversamos la próxima semana porque es un tema bastante interesante. Muchas gracias, que estés muy bien. Buena estadía por allá en Santiago. Volví hoy día, ¿no? Gracias. Sí, me voy al tiro. Ya, listo. Que estés muy bien. El programa y me voy. Ya, chao. Gracias, chao. Me quedo por acá entonces y en los próximos instantes vamos a estar con esta joven imagen que voy a poner aquí. Se me perdió la joven. Aquí está.